La clase pasada hablamos básicamente de la historia de la ley judía. ¿Cómo funciona la halajá? ¿Cómo funciona la ley? En donde de repente tenemos una Torá escrita, tenemos una Torá oral que explica a la Torá escrita, y tenemos comentaristas a lo largo de generaciones y generaciones. Estamos hablando de 3.300 años desde que Hashem entregó la Torá a Moishe en el monte Sinai y Moishe nos entregó a nosotros la Torá. Generaciones y generaciones de estudio y comprensión de qué es lo que dice la Torá y por qué lo dice y para qué lo dice, qué significa, etcétera, hasta que llegamos a hoy en día, una cosa que llamamos halajá. No es que es algo moderno, porque quiero decir, en la práctica, si una persona quiere saber qué es lo que hay que hacer y cómo se hace, etcétera, esto se llama halajá, se llama ley. Y uno tiene que saber cuáles son las leyes, qué es lo que un yehudí debe hacer, qué es lo que un yehudí no debe hacer, y cómo hacer aquello que uno debe hacer, etc. Esto se llama ley, halajá. En resumen, muy en resumen, la clase pasada hablamos de, básicamente, de vuelta, Torá escrita, Torá oral, que a su vez la Torá oral se divide básicamente en tres asuntos. Un asunto se llama gzeira significa un decreto. No hagas tal cosa, no porque la Torá dice que no se puede hacer. La Torá en teoría dice que se puede hacer, pero no lo hagas igual para protegerte de que no vaya a ser que transgredas algo que la Torá dice que no se puede hacer. Y uno de los ejemplos que dimos era que si la Torá nos permite hacer una lectura, por ejemplo, la lectura del Shema, decir el Shema Israel, que es una mitzvah, hasta el amanecer, hay que decirlo a la noche, y esto se puede hacer hasta el amanecer, nuestros sabios dicen, bueno, tenés tiempo hasta medianoche. Te reduzco la cantidad de tiempo que tenés. No vaya a ser que te hagas el piola, decís tengo mucho tiempo, te vas a dormir y te quedaste dormido. Y no lo dijiste. Entonces tenés tiempo hasta medianoche. Esto es una gzeira. Esto es un decreto. Te prohíbo hacer algo que la Torá te permite, digamos. Después dijimos que hay otra cosa que se llaman takanois, takaná. Takaná significa también un decreto, pero es un decreto positivo. Andá y hace algo. Por ejemplo simple, Hanukkah. Hanukkah, nuestros sabios dicen que hay que prender las velas de Hanukkah para recordar el milagro de Hanukkah, etc. La Torá no dice en ningún lado que hay que encender velas de Hanukkah. En el relato del texto de la Torá no existía Hanukkah. Hanukkah es algo que pasa en la época del segundo templo, unos 200 años antes de la destrucción del segundo templo. Entonces no está en la Torá escrita. Bueno, nuestros sabios decretan que por la importancia del milagro de Hanukkah, etc., hay que recordar ese milagro encendiendo velas. Esto es una takana, es un decreto. De ir y hacer algo. Y después dijimos que hay minhagim. Minhagim significa costumbres. Que hay ciertas cosas que, a partir de algún evento en particular, se acostumbra a hacer de tal o cual manera. Existen tanto de estos tres tipos, gzeiros, takanos y minhagim, cosas que no se pueden hacer, cosas que se deben hacer y costumbres en el Talmud, y posterior al Talmud los sabios de cada lugar también fueron instituyendo diferentes decretos y costumbres. De aquí se puede ver, por ejemplo, uno de los ejemplos más famosos, por así decir, y sencillos para entender esto, es la diferencia en Pesach para los Sfardim, si se puede comer arroz o no se puede comer arroz. El Sfardi come arroz y el Ashkenazi no come arroz. Entonces uno se pregunta, ¿y qué dice la Torá? ¿Se puede o no se puede? Y la respuesta es, la Torá dice que sí se puede comer arroz. Porque el arroz no es un grano que vaya a generar, uno de los 5 granos, trigo, cebada, centeno, avena, espelta, no es uno de esos granos que vaya a generar hometz. Hometz es algo leudado. Entonces la Torá dice que sí se puede comer. La costumbre ashkenazí, o sea, de los judíos de Europa, particularmente del norte de Europa, acostumbran a no comer arroz, pero la costumbre sefaradí es sí comer arroz, y está perfecto. Pero la Torá es una sola. Sí, perfecto, por la diferencia de lugares, y yo doy un ejemplo en la clase pasada también, que ahora no voy a repetir, pero sobre diferentes formas de ver carne kasher, las costumbres de diferentes lugares, en diferentes épocas, diferentes circunstancias, fueron generando diferencias entre los asentamientos judíos en diferentes partes del mundo. Y está perfecto. Y hay que celebrar esas diferencias. Porque en la práctica, entre cada uno siguiendo sus características, nos complementamos. Que esto, entre paréntesis, también quiere decir
el concepto de Ahavas Israel, amor al prójimo. Todo el pueblo judío somos como un gran cuerpo. Bueno, en el cuerpo hay diferentes partes. Está la cabeza, está el corazón, está el estómago, están las piernas, y así sucesivamente. Y no es que la cabeza es mejor que las piernas. Porque la cabeza piensa y las piernas no saben nada, no entienden nada. Buenísimo, pero sin las piernas la cabeza no puede ir a ningún lado. Entonces, a pesar de que la cabeza tiene una virtud frente a las piernas tienen una virtud frente a la cabeza también. Entonces, en hebreo se dice Yesh bazeh ma she'ein bazeh, ve yesh bazeh ma she'ein bazeh. Este tiene lo que no tiene el otro, y el otro tiene lo que no tiene este. La cabeza piensa, las piernas no. Las piernas caminan y la cabeza no. Entonces en la práctica se complementan. Y esto es lo bello, digamos, de la cosa. Y esto mismo se puede aplicar a las costumbres de diferentes asentamientos judíos en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas. Y está perfecto. Y hay que, de vuelta, celebrar esas diferencias. Es bueno en un cuerpo humano tener cabeza y tener piernas. Porque imaginemos cómo sería, obviamente es una tontería, pero simplemente para entender el asunto, cómo sería un cuerpo humano en donde es todo cabezas. Cabezas por todos lados. Tiene, no sé, 248 cabezas el tipo. ¿Y cómo hace para caminar? ¿Cómo hace para mover algo, un objeto, agarrarlo, soltarlo? No puede, es todo cabezas. Y no funciona. O todo piernas. ¿Y cómo piensa? No sabe ni a dónde ir. No sirve. Tiene que haber cabeza y tiene que haber piernas. Y de vuelta, la cuestión es celebrar estas diferencias porque una cosa hace plena y completa a la otra. Esto es, en resumen, muy, muy resumido, lo que vimos la vez pasada sobre la historia y el desarrollo de la halajá, de la ley. Quedó pendiente de la vez pasada ejemplos. Entonces, hoy vamos a ver estos ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero yo traje, digamos, 2 ejemplos que me parecen interesantes. Uno de ellos ya lo charlamos alguna vez, sobre carne y leche. Ese va a ser el segundo ejemplo. Y el primer ejemplo me pareció interesante, ya que estamos, la primer mitzvah de la Torah. La primer mitzvah de la Torah es Pru Urevu. Quiero decir primer mitzvah en términos, no sé si está bien dicho, pero cronológicos. ¿Cuál es lo primero que aparece en la Torah en términos de lo que Dios le manda al ser humano a hacer? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Ok, me puso acá en el mundo, digamos, el primer hombre, ¿no? Me puso acá en el mundo, me dio una esposa. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere que haga? Bueno, lo primero que Dios dice es Pru Urevu. Pru viene de la palabra pri. Pri significa fruto. Hagan frutos, o sea, tenéis hijos, básicamente. Urevu. Revu significa multiplíquense. No quiero que tengas solamente un hijo. Quiero que tengas varios. Pru Urevu. Hacé frutos y multiplicate. Esta es la primer mitzvah que aparece en la Torá y que fue dicha al primer hombre. Con esto quiero decir, y esto es una discusión entre nuestros sabios, no me voy a meter en la discusión porque no es el lugar, ni la forma, etcétera, pero incluso para los gentiles hay opiniones que dicen que es una mitzvah. ¿Por qué? Y porque Dios se lo dijo al primer hombre. No era judío el primer hombre. Adam Arishon no era judío, no existía el judaísmo. Era un ser humano. Era un ser humano. Y lo percibía a Dios, y lo entendía a Dios, y qué sé yo, le servía a Dios, y todo lo que quieras. Pero era un ser humano. Y esto incluye a todos los seres humanos del mundo. Entonces, hay opiniones que dicen que los gentiles no están obligados en tener hijos. Pero hay otras opiniones que dicen que sí. Así que, sea como fuere, es la primer mitzvah que aparece en la Torá. Entonces, la idea hoy, de vuelta, vamos a ver un par de ejemplos y vamos a estudiar una parte del Talmud. No vamos a estudiar todo el texto porque me parece que va a ser difícil, complejo, pero creo que estudiando algunas partes vamos a poder tener un ejemplo claro y concreto de todo lo que charlamos la vez pasada y cómo funciona la halajá, la ley judía. Lo que vamos a estudiar, por lo menos algunas partes de vuelta, está en Talmud Yevamois. Yevamois no voy a explicar todo lo que es, porque es súper complicado y no es el momento, no, nada que ver, pero es uno de los tratados talmúdicos más complicados que hay. Esa es la realidad, porque te hace funcionar el cerebro realmente a full, realmente. Como quien exige una computadora muchísimo y la computadora empieza a andar más lento porque está muy difícil el cálculo que hay que hacer. Esto es Yevamois. Te hace funcionar el cerebro a full. Nosotros no vamos a estudiar una parte difícil para nada, todo lo contrario, pero esto está en Yevamois Samach Aleph Amud Beis 61b. Vamos a estudiar 2 pedacitos, 4 pedacitos, perdón, y
sobre la mitzvah de Pru Urbu. De vuelta, vamos para atrás y empiezo el ejemplo, digamos. La Torá cuenta el relato de la creación del primer hombre y la primera mujer, que eran uno, después Dios los separa y les dice a los primer hombre y a la mujer, vayan a casarse, muchachos. Pru Urbu. Hagan frutos, multiplíquense, llenen el mundo básicamente, Milu es haaretz vekifshua, llenen el mundo, llenen la tierra y conquístenla. Esto es lo que dice la Torá, es el texto básico de la Torá. Ahora bien, sabemos, lo hemos estudiado muchas veces, pero lo repito por las dudas, cada mitzvah, sin excepción, tiene que tener una medida. ¿Qué significa una medida? Dios es infinito y es omnipotente, omnipresente, todo muy lindo, pero yo no. Yo como ser humano soy bastante finito, limitado. Entonces, si Dios quiere que yo como ser humano cumpla con su voluntad, que es infinita, Él me va a tener que decir cuál es la definición exacta y precisa de su voluntad para que yo pueda saber que la cumplí o no. Más allá de si tengo recompensa o no, uno de los fundamentos del judaísmo es que sí hay una recompensa por cada mitzvah y hay un castigo por cada transgresión. Independientemente de eso, si yo quiero cumplir con mi función en la vida, que es ser un ser humano que cumpla la voluntad de Dios, tengo que saber precisamente cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios me dice, Pru Urbu, andá, casate, quiero que tengas hijos, ok, ¿cuándo sé yo, ser humano, que cumplí la mitzvah de tener hijos? ¿Cuántos hay que tener? ¿1? ¿5? ¿200? ¿Me caso con 400 esposas para tener 400.000 hijos? ¿Cómo sé yo que cumplí la mitzvah? ¿De qué me agarro para decir, ok, no quiere decir que porque haya cumplido la mitzvah no voy a tener más hijos o no? Esto podemos discutirlo también. Pero, ¿cómo sé que cumplí la mitzvah? Y esto es lo que vamos a estudiar. La Torá, el texto escrito, lo único que dice es Pru Urbu. Hagan frutos y multiplíquense. ¿Cuánto es multiplicarse? De vuelta, en ese texto no hay una definición. Paréntesis, y esto ya lo hemos charlado también, es casi en todos los ejemplos podemos ver que la Torá escrita sin la Torá oral no tiene sentido. No significa nada. Porque le falta el detalle de cada definición. Alguna que otra mitzvah está definida, digamos, en términos del detalle. Pero la mayoría no. La gran mayoría no. Entonces, si no tenés la Torá oral que le da un marco a la Torá escrita, obviamente porque fue entregada así por Dios a Moshe en el monte Sinai, no es un invento, pero si no tenés esa Torá oral, entonces la definición de la gran mayoría de las mitzvot es imposible de entender. Y nunca vas a saber si llegaste a cumplir la voluntad de Dios o no. Ejemplo simple que yo siempre repito, antes de entrar en este, la Torá dice, Bo'erev toichlu matzos. A la noche del 14 de Nisan, o sea, cuando empieza el 15 de Nisan, que es Pesaj, come matzá. Ajá, muy bien. ¿Cuánta? ¿Andás a comer matzá? Dice la Torá. Bueno, si yo comí 1 miligramo de matzá, ¿cumplí la mitzvah de comer matzá o no? Y si yo me comí una caja entera de matzá, 2 kilos de matzá, ¿cumplí la mitzvah de comer matzá o no? No sé. La Torá lo único que dice es comer matzá. Entonces yo como ser humano digo, necesito una clara definición de la mitzvah de comer matzá. ¿Cuánto hay que comer? Y esto es lo que la Torá oral nos dice claramente. En el caso de la matzá es un kezais, 28 gramos, simplificando la cuestión. Andá a comer 28 gramos de matzá en tanto tiempo, hay la discusión, 4 minutos, 9 minutos, no importa, come matzá y vas a cumplir la mitzvah de comer matzá. Pero tiene que haber una medida específica. Bien, ¿cuál es la medida de Pru Urbu? Esto es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es la medida de tener hijos? Esto es lo que vamos a estudiar. Dice la Mishnah, nunca dejes de tener hijos, digamos. ¿Ya tuviste hijos? Seguí, dale para adelante. Vos tenés que seguir teniendo hijos, excepto si ya tenés hijos. O sea, vos tenés que seguir intentando, para hablar en forma clara y limpia, vos seguís intentando hasta que tengas hijos. No podés parar de intentar. Tenés que tener hijos, es una mitzvah. Bien, ¿cuántos tenés que tener? Beis Shammai dice, en la casa de Shammai dicen, tenés que tener 2 hijos varones. Cuando tengas 2 hijos varones, cumpliste la mitzvah. No quiere decir que tenés que dejar de intentar.
Lo que quiere decir es, por lo menos sabes que cumpliste la mitzvah. 2 hijos varones. Esta es la opinión de Beit Shammai. 2 hijos varones. Beis Hillel dicen, no señor. Zahar Nekeiva, tenés que tener un varón y una nena. Ahí cumpliste la mitzvah de tener hijos. Un varón y una nena. Esto es lo que dicen Beis Hillel. Porque la Mishnah dice, ahí, muy bien. La Mishnah dice, porque la Torá dice, Zahar Nekeiva Braam. Dios, cuando él creó al primer hombre, los creó, quiero decir, Zahar Nekeiva, un varón y una mujer. Creó 2 cosas, un varón y una mujer. Esto es lo que dice la Mishnah. Bien, estoy salteando algunas partes de la Gemara, no vamos a estudiar todo el Talmud porque no es el momento. El Talmud pregunta, ¿cuál es el razonamiento, la lógica, de dónde aprendió Beis Shammai que hay que tener 2 varones? Porque Beis Shammai no es que sacó de la galera, bueno, qué sé yo, vamos a inventar 2 varones, la Torá dice que hay que tener 2 varones. ¿De dónde lo sacó? Entonces el Talmud explica, lo aprendemos de Moshe Rabbeinu. O sea, ¿quién es el modelo, cómo se dice, role model? ¿Quién es nuestro modelo para decir, bueno, vos mirá a este tipo y todo lo que este tipo hace, dale para adelante porque está bien? Moshe. No hay mejor que Moshe. Que dicho en la parsha de esta semana, Bealoisha, se habla muchísimo de Moshe. Bien, no hay mejor que Moshe. Beis Shammai aprenden de Moshe Rabbeinu. ¿Qué dice sobre Moshe Rabbeinu? Porque está escrito, él tuvo a Gershom y Eliezer. 2 varones tuvo Moshe. Entonces, si vos tenés 2 varones, cumpliste la mitzvah. ¿Qué me vas a decir? ¿Que Moshe Rabbeinu no cumplió la mitzvah? Vos tuviste 2 varones. Entonces cumpliste la mitzvah. Esto es lo que dice Beis Shammai. Beis Hillel dice, no. Fíjate la creación del mundo. Cuando Dios crea el mundo, ¿qué es lo que creó? Un hombre y una mujer. Pues entonces, esa es la mitzvah. Un hombre y una mujer. Si la mitzvah hubiese sido 5 hombres y 5 mujeres, entonces Dios hubiese creado 5 varones y 5 mujeres. Pero no fue así. 1 y 1. Esta es la mitzvah. Esta es la mitzvah. Pregunta el Talmud, ok, una vez que tenemos a Beis Shammai con su lógica, a Moshe Rabbeinu, y a Beis Hillel con su lógica, que aprendemos de la creación de Dios mismo, aprendemos de la creación, ¿por qué Beis Shammai no utiliza la misma lógica que Beis Hillel? Esto es clásico talmúdico. Empezamos a analizar cada uno al otro, le preguntamos, che, ¿por qué vos no decís como dice él? ¿Y este por qué no dice como dice el otro? Le preguntamos a Beis Shammai, ¿por qué no aprende Beis Shammai de la creación del mundo? El Talmud responde, no, porque esto es así. No podés aprender, la lógica es interesante, no podés aprender algo posible de algo imposible. ¿Qué quiere decir esto? Dios crea el mundo y quiere que el mundo esté habitado y que los seres humanos nos multipliquemos. ¿Qué necesitas? Bien básico esto, ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo. ¿Qué necesitas para que los seres humanos se multipliquen? Y bueno, un varón y una mujer. No hay otra forma. Si Dios creaba 2 varones, no íbamos a llegar a ningún lado. No iban a tener hijos. Si Dios creaba 2 mujeres, pues tampoco llegábamos a ningún lado. Lo mínimo, el mínimo indispensable para decir, bueno, se formó una pareja, como decían en la tele, y pueden funcionar, etcétera, multiplicarse, un hombre y una mujer. Por eso Beis Shammai dicen, eso no es prueba de nada. No había otra forma de crear el mundo. La única forma era un varón, una mujer y que se multipliquen. Pero una vez que esto ya está funcionando, la mitzvah de tener hijos se cumple con 2 varones. Esto es lo que opina Beis Shammai. Entonces ahora el Talmud lo mira a Beis Hillel. Bueno, a ver, pará. ¿Por qué Beis Hillel no aprende de Moshe Rabbeinu? Que hay que tener 2 varones para cumplir la mitzvah de tener hijos. Entonces responde el Talmud, una respuesta que en realidad es larguísima, y yo no la voy a responder, no voy a explicar toda la respuesta, porque va a ser muy larga, voy a explicar los puntos centrales, digamos, de la respuesta. Moshe Rabbeinu, por su propia opinión, digamos, por su propia iniciativa, esto quiere decir, por su propia iniciativa, se separó de su esposa. Moshe Rabbeinu tuvo 2 hijos, porque nada, salió así, como cualquiera podría decir, bueno, yo tuve 2 hijas, tuve 70 hijas, no importa, salió así, no es que uno decide estas cosas. Moshe Rabbeinu tuvo 2 hijos, y él podría haber seguido intentando tener hijas. Bueno, vamos a seguir para adelante a ver si sale alguna nena. Y sin embargo, él decidió separarse de su esposa. Paréntesis, ¿por qué elegí esta mitzvah?
Porque en el Talmud, cuando está explicando esta mitzvah, hay una historia que está en la parsha de la semana. Y en teoría esta es una clase del parsha de la semana. Así que, de vuelta. Moshe Rabbeinu tuvo 2 hijos, 2 varones. Porque esto es lo que salió, uno no lo decide. Él podría haber seguido buscando tener nenas, y en ese caso hubiese cumplido, digamos, la mitzvah, de acuerdo a la opinión de Beis Hillel, de tener un varón y una nena. Pero él decidió, y acá viene la historia, él decidió separarse de su esposa. ¿Cuál es la historia de esta separación de la esposa? Todo esto es un paréntesis en la mitzvah que estoy explicando, pero está en el Talmud. Esta historia que yo estoy contando ahora es justamente en el Talmud y tiene que ver con la parsha de esta semana. En la parsha de esta semana, hacia el final de la parsha, Parshat Baloisha, aparece una problemática entre 3 hermanos: Miriam, Aarón y Moishe. Eran 3 hermanos. Miriam era la más grande, después Aarón y después Moishe Rabbeinu. Donde Miriam habla no en forma mala, no dice Lashon Hara, nada por el estilo, pero Miriam duda de las actitudes de su hermano Moishe. ¿De qué duda? ¿Cuál fue el problema? La historia, como la cuentan nuestros sabios, es la siguiente. Moishe Rabbeinu, en un momento de la parsha de esta semana, no aguantaba más el peso de los judíos, eran unos pesados, no los soporto más, y le dice a Dios: ¿sabes qué? No aguanto más esta gente, son insoportables. Entonces Dios le dice: bueno, mira, elegí 70 ancianos y que te ayuden a cargar con el peso de la justicia, digamos, de estos tipos, porque entiendo que no podés más. Elegí 70 ancianos. Bien. Entonces Moishe Rabbeinu en la práctica dice: tengo un problema. Mi problema es el siguiente: yo tengo 12 tribus. 12 tribus. Y si yo le pido a cada una que me dé una cantidad de ancianos para que haya una representación, digamos, en la Corte Suprema de cada una de las tribus, cada uno me va a dar 6 y voy a tener 72. Entonces, vos me dijiste, Dios, que yo elija 70. Ninguna tribu va a decir: bueno, yo dejo pasar uno. En lugar de dar 6 representantes en la Corte Suprema, de mi tribu va a haber 5. Nadie va a aceptar esto. Nadie va a reducirse a sí mismo. Entonces tengo 2 tipos que no sé qué hacer. ¿Cómo, digamos, dejarlos afuera de esta Corte Suprema? Entonces Dios le dijo: haz lo siguiente, que cada tribu te dé 6 representantes, digamos, potenciales representantes, de los cuales la mayoría van a quedar, hay solamente 2 que van a quedar afuera. Entonces, que cada tribu te dé 6 representantes. Y vos escribís 72 papelitos y ponerlos en una especie de bola de lotería, así como si fuese un bingo, una lotería. En 70 de los 72 papelitos tenés que escribir Zaken. Zaken significa anciano. O sea, flaco, vos sos parte de la representación en la Corte Suprema. Y en 2 papelitos no escribas nada. Y que cada uno de estos 72 personajes venga a sacar su papelito. Vos vení, sacá suertes, por así decir. A ver qué te tocó. Así fue. Cada uno fue sacando su papelito. Y por supuesto hubo 2 que le salió un papelito vacío. Esos 2 quedaron afuera. Lo siento mucho, Dios, por así decir, no te eligió para ser parte de la Corte Suprema y representar a tu tribu, etcétera, etcétera. ¿Quiénes eran estos 2 tipos? La Toira cuenta, en la parsha de esta semana se llaman Eldad y Meidad. Así se llamaban. Estos 2, Eldad y Meidad, por cuanto en realidad sí eran apropiados para ser parte de la Corte Suprema, solo que por alguna razón Dios eligió que no, estos tipos pasaron a ser profetas porque estaban dentro del grupo de todos aquellos que recibieron profecía junto con Moshe Rabbeinu. Entonces, de los 72 ancianos, todos recibieron profecía, 70 quedaron como representantes, cada uno de sus tribus, en la Corte Suprema, y 2 quedaron como profetas, pero no eran parte de la Corte Suprema, del Sanedrin, digamos. Y estos 2 andaban dando vuelta como meyúgenes, como locos, porque a los profetas se los llama meyuga también, locos, porque no controlaban su vida, su cuerpo cuando estaban profetizando, se caían al piso como epilépticos. No importa todo el detalle. ¿Y qué decían estos 2 tipos, Eldad y Meidad? Moishe se va a morir y Yoshua bin Nun es el que nos va a llevar a Eretz Israel. Estamos hablando 38 años antes de que el pueblo judío en la práctica entre a Eretz Israel. Y estos 2 ya estaban profetizando por el campamento: Moishe se muere, y Yoshua es el que nos va a ingresar en la tierra de Israel.
Yoshua, cuando escuchó esto, se puso nervioso, porque Yoshua era un muchacho, digamos, el aprendiz de Moshe Rabbeinu, y acá estaban diciendo que Moshe se moría y él iba a ser el próximo líder, y como que se puso re nervioso. Entonces fue a decirle a Moshe, Moshe, estos tipos están profetizando acá, es terrible esto, hay que matarlos, hay que acabarlos, callarles la boca. Y Moshe Rabbeinu termina diciéndoles, no, ojalá todos los judíos fuesen profetas. Está bien, no te preocupes. Todo esto es lo que pasó, digamos, en la parcha de esta semana. Pero, en paralelo a esto, y acá viene la historia que tiene que ver con nuestra mitzvah, estaba Tzipora, la esposa de Moshe, charlando sobre recetas, qué sé yo, que estaban charlando con Miriam, la hermana de Moshe. Y estaba Aarón ahí también escuchando. Y cuando Tzipora vio que Eldad y Meidad salieron corriendo como meyúgenes, profetizando en el campamento, que Moshe se muere, Tzipora dijo, ¡Oy vey! La esposa de Eldad y Meidad, las esposas de ellos, pobrecitas. Esto es lo que dijo Tzipora. Miriam, cuando escuchó esto de Tzipora, la miró y le dijo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te lamentás por las esposas de Eldad y Meidad? ¿Qué tienen de mal? ¿Qué pasa? No entiendo. Entonces Tzipora le dijo, mirá, mi marido, vos lo conocés muy bien, es tu hermano Moshe, mi marido, en cuanto empezó toda esta historia de profetizar, la salida de Egipto, con las plagas, y bueno, todas las historias de Moshe que, digamos, son conocidas, y el mar, y bla, 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 en cuanto empezó toda esa historia, se separó de mí. Se acabó. No más vida de matrimonial. Y Miriam la miró, abrió los ojos grandes, y la miró a Tzipora y dijo, ah, ¿sí? Mirá el hermanito, porque era obviamente el hermano menor. Mirá mi hermanito. ¿Quién se cree que es este? ¿Sos muy santo? Yo, Miriam y Aarón, también somos profetas. Y también profetizamos. Y sin embargo, no nos separamos de nuestra esposa. No nos separamos de nuestra esposa. Y este, que es un profeta, porque se cree tan santo y tan, qué sé yo, tan elevado, hasta de su esposa se separó. Mirá cómo está sufriendo, pobre Tzipora. Vio dos chicas que son esposas de profetas y ya está lamentándose, ya está sufriendo por ellas. Cuando Miriam dijo esto, a Dios no le gustó nada. Esta es la parcha de esta semana. No le gustó nada la historia de esta. Y termina poniéndole tzorás. Tzorás es una enfermedad milagrosa que se manchaba la piel a Miriam por haber hablado mal de Moshe. Porque Hashem aceptó y le pareció excelente la actitud de Moshe de separarse de su esposa. La historia sigue, no importa ahora todos los detalles. El punto es que esta es la explicación, volviendo a Yevamos, al Talmud, esta es la explicación de por qué Moshe Rabbeinu no tuvo más hijos. Moshe Rabbeinu tuvo 2 hijos, y cuando empezó toda la historia de la salida de Egipto, y bueno, todas las grandes historias y milagros de Moshe, se separó de su esposa. Entonces no me vengas a decir que tenemos, no me vengas a decir, Beis Hillel podrían haber aprendido de Moshe Rabbeinu, que solamente hay que tener 2 hijos, con esto alcanza, no quiero decir no hay que tener más, alcanza con 2 hijos para cumplir la mitzvah, porque Moshe Rabbeinu se separó de su esposa por propia iniciativa. Podría haber tenido más hijos, quizás podría haber cumplido la mitzvah de otra manera, o sea, teniendo una hija también, pero se separó de la esposa, y ahí ¿qué crees? Obviamente no va a tener más hijos. Esto es lo que Beis Hillel responde, explicando por qué no aprendemos de Moshe Rabbeinu. Conclusión, el punto es, la halajá es como Beis Hillel, la ley es como Beis Hillel, que hay que tener un hijo y una hija para cumplir la mitzvah. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que uno tiene que hacer su parte, tanto el varón como la mujer, etcétera, que entre paréntesis es el varón el que está obligado a tener hijos y no la esposa. La mitzvah recae sobre el hombre, no sobre la esposa. Obviamente sin esposa no vas a llegar muy lejos y no vas a tener hijos, pero la obligación en sí recae sobre el hombre, no sobre la esposa. La mitzvah entonces es tener un hijo y una hija, y esto se aprende ¿de dónde? Mi briosa y sheloilam, de la creación del mundo, que Dios cuando creó al hombre puso un hombre y una mujer. Esto es una de las muestras, digamos, de que sin Torah Shebe'al Peh, sin la Torah oral, es imposible saber cuál es la lógica y cuál es la motivación y la forma de cumplir una mitzvah que la Torah escrita nos dice. No hay forma.
¿Cómo sabías que tiene que ser un hombre y una mujer? ¿Cómo se te hubiese ocurrido que tiene que ser esto o el otro? Podrías aprender de Moisés, podrías aprender de Dios, o de cualquier otro caso. En la Torá, escrita incluso, hay montones de casos de gente que tiene hijos. Jacob tuvo 12 hijos, una hija. Entonces, ¿por qué no decimos que son 12? Hay que tener 12 hijos para cumplir la mitzvah. Yo qué sé. Yitzhak tuvo 2, bueno, son 2 hijos. Abraham tuvo a Ishmael con una esposa, tuvo después a Yitzhak con otra esposa, después tuvo con Ketura 6 hijos más, que hay quienes dicen que era igual que la primera esposa. ¿Por qué no aprendemos de Abraham? Entonces, esto es lo que viene en la Torá oral y nos explica y nos aclara. Mira, la mitzvah es así, y se aprende de tal lugar y de tal manera. Vamos a cambiar de ejemplo. Dentro del mismo tema que estábamos hablando antes de la Torá oral y Torá escrita, cambiar de ejemplo, de tema. Ahora vamos a hablar de Basar Behalav, carne con leche. Carne con leche. La Toira dice en 3 lugares diferentes, Loise Vashel Gedi Bajaleiv y Moy. Traducción literal: no cocinarás la cría en la leche de su madre. Loise Vashel Gedi Bajaleiv y Moy. No cocinarás la cría en la leche de su madre. 3 veces está escrito en la Toira. Ahora bien, ¿qué quiere decir Gedi, cría? ¿Qué quiere decir la leche de su madre? ¿Y qué quiere decir cocinarlo? ¿Por qué dice justo cocinarlo? Si no lo cocinás, ¿se puede? ¿Y por qué está escrito 3 veces? ¿Qué pensás? ¿Qué piensa Dios? ¿Que somos tontos? Hay un montón de mitzvot que están escritas una sola vez en toda la Toira. Y hay montones de mitzvot que no solamente están escritas una sola vez, están escritas súper escuetas, extremadamente crípticas. Y acá de repente, esta Dios la dijo 3 veces. ¿Y por qué no 2 veces? No se entiende por qué 3 veces. Entonces nuestros sabios en la Torá oral recibieron la tradición de que cada una de estas 3 veces que Dios escribió, digamos, en la Torá, dictó, lo que sea, lo dice Vayel que Diva Jalevimoy, no cocines la cría en la leche de su madre. Presten atención que no dije Gedi, cabrito, cría. No cocines la cría en la leche de su madre. Viene a enseñarte algo diferente. Cada vez tiene su razón de ser. Y lo que voy a leer ahora, por lo menos una parte, del Shulchan Aruch directamente, no vamos a ir al Talmud, porque en este caso básicamente dicen lo mismo, entonces vamos a ahorrarnos, digamos, el tiempo. Lo rico que es la napolitana, tuya. Si no fuera rico no tendría gracia. Oh, muy bien, Shkoyach. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Una vez, un tipo me dijo, mira, yo no me hago religioso porque no puedo comer milanesa napolitana. Entonces yo le dije, buenísimo, cumplí 612 mitzvot y esa no la cumplas. Deja esa de lado. ¿Por qué no cumplís todo el resto? Vos te agarraste de una para no hacer nada. Deja esa una. Entre comillas, te permito que no la cumplas. Haz las otras. Ok, está escrito 3 veces en la Toira, lo dice Vayel que Diva Jalevimoy, no cocines la cría en la leche de su madre, por 3 razones. Una vez que está escrito, te enseña que no podés comer carne y leche. La segunda vez te enseña que no podés cocinar carne y leche, incluso si no lo vas a comer. Y la tercera vez te enseña, no podés tener beneficio de carne y leche. Incluso si vos no lo cocinás, incluso si vos no lo vas a comer, tampoco lo podés comercializar, por ejemplo. Es una de las formas de tener beneficio. No se lo podés regalar a alguien. Si de repente alguien te regaló no se me ocurre, una milanesa napolitana, como estaban diciendo recién, bueno, no se la podés regalar a otra persona. Ni siquiera a un gentil, a nadie. Lo tenés que destruir, porque es carne y leche. Por eso está escrito 3 veces. Es una prohibición, digamos, tan grave que tiene estos 3 detalles. Por eso la Torá dice 3 veces, valga la redundancia, en la Torá está escrito 3 veces, lo dice Vayel que Diva Jalevimoy, no cocines la cría en la leche de su madre. Ahora bien,
¿Por qué la Toira dice, Loi sevasheil, no cocines? Porque si no se puede comer, entonces que diga Loi toijal, no comas. Si no se puede vender, que diga Loi timkoir, no vendas. Pero dijo 3 veces, no cocines. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la prohibición bíblica es en forma de cocinado. ¿Qué es lo que yo no puedo comer? ¿Qué es lo que yo no puedo comercializar? O, obviamente, lo que no puedo cocinar, cocinado de carne y leche. Un guiso de carne con 1 litro de leche. Pero esa es la que está prohibido bíblicamente hablando. Nuestros sabios prohibieron de cualquier manera que los mezcles. Por ejemplo, carne fría con leche fría, tampoco se puede comer, sí se puede comercializar, por cuanto no está prohibido por la Torá, sino que nuestros sabios lo prohibieron. Yo podría comercializar carne fría mezclado con leche fría. Esto sí se puede comercializar, no se puede comer, ni se puede cocinar. Y esta es la diferencia entre una prohibición bíblica y rabínica. Dicho esto, no vamos a entrar en todos los detalles, yo quería compartir otra cosa, pero por lo menos expresar la prohibición. El Shulchan Aruch dice así, vamos a leer una parte nada más y un par de comentarios. Si una persona, esto está en Siman Peites 89, en el Shulchan Aruch, y hoy idea. Si una persona comió carne, incluso carne de jaya, jaya significa un animal salvaje, o carne de oif, de ave, porque en la práctica nuestros sabios prohibieron no solamente, ¿por qué dice la Toira? Gedi, la cría en la leche de su madre, porque está prohibido comer carne, por ejemplo, de vaca, que se llama beheima en hebreo, es un animal doméstico, en leche de otro animal doméstico. No la leche de su mamá, justamente, sino lo que está diciendo la leche del animal que es similar a él, doméstico y doméstico. Pero si yo como carne de vaca, por ejemplo, con leche de ciervo, o al revés, carne de ciervo con leche de vaca, ¿se puede o no se puede? El ciervo se llama jaya en hebreo, no beheima. Y la vaca se llama beheima. Uno es doméstico y el otro no. Entonces, a pesar de que hay opiniones, el Rambam dice que no se puede bíblicamente, pero la mayoría de las opiniones dicen que se puede por la Torá, nuestros sabios lo prohibieron. En la práctica está prohibido. Entonces, si yo comí carne, incluso carne de un animal que no es doméstico, por ejemplo, ciervo, o si comí carne de pollo, por ejemplo, no puedo comer queso después, tomar leche tampoco. ¿Y cuánto tengo que esperar entre carne y lácteo? Dice el Shulchan Aruch, llámese el texto de Yosef Karo, del Mejaber se llama, el que escribió el Shulchan Aruch, Sefardi, hasta que esperes 6 horas. Tenés que esperar 6 horas. Comiste carne y ahora querés comer leche, o te querés comer un alfajor, tenés que esperar 6 horas. Incluso si vos esperaste 6 horas y te quedó carne entre los dientes, porque no te lavaste los dientes, tenés que quitar esa carne. Tenés que sacarlo. Y una persona que mastica, escuchen esto, mastica carne para otro chico, hoy en día no es tan común, otras leyes higiénicas, pero antiguamente agarraba un pedazo de carne, lo masticaba. Imagínense la carne salada, ¿sí? Que la conservaban con sal. Estamos hablando 2000 años atrás. Era dura. Entonces vos no le podés dar a un chico carne salada para comer, porque no tiene los dientes para masticarla. La masticaba un adulto, no la tragaba, la masticaba nada más, y se la daba al chico para comer. Entonces si vos masticaste carne, aunque no hayas tragado, igual tenés que esperar 6 horas. Igual tenés que esperar 6 horas, aunque no hayas tragado. El Shulchan Aruch no dice por qué. ¿De dónde salió esto? Yo explico afuera. ¿Por qué? Y todavía no terminamos, porque hay una opinión que dice diferente de lo que dice Yosef Karo. Vamos paso a paso. ¿Qué diferencia hay entre tragar y masticar? Pues es una discusión entre Rashi y Rambam. Fíjense cómo funciona el desarrollo de la ley. Esto es lo que quería llegar yo. La Toira lo único que dice es, 3 veces, no cocine la cría en la leche de su madre. Punto. Nuestros sabios en el Talmud explican que esto es la Torah oral, que esto se refiere a que no se puede cocinar, no se puede comer, no se puede tener beneficio. Nuestros sabios posteriores, como 500, 600 años después del Talmud, Rashi y Rambam explican y discuten entre ellos el porqué de esta halajá. Rambam dice lo siguiente. El Rambam dice, cuando vos tragás carne,
comés carne, ¿sí? Una carne cualquiera, vos comés carne, la grasitud de la carne queda en tu interior por hasta 6 horas. Por hasta 6 horas. A veces uno eructa, a veces no eructa, lo que sea, pero la grasitud de la carne está en tu sistema por hasta 6 horas. Por eso no podés comer leche después de haber comido carne, porque estás mezclando en tu interior la leche con la carne. Ok, perfecto. Pero para el Rambam, para Maimónides, que es esta opinión que acabo de explicar, si yo mastico carne, no la trago, ojo, yo mastico nada más y me la saco de la boca, ¿puedo comer leche después? ¿Sí? La respuesta es sí. ¿Por qué? Y porque en mi sistema no hay grasa de carne. Si yo no tragué ni la saliva, no tragué nada, mastiqué, lo mordí y se la di a otro. Entonces, de acuerdo a esta opinión, que el problema, entre comillas, de comer leche después de carne es porque en tu sistema hay carne, vos podrías comer leche después de la carne si no la tragaste, si solamente masticaste. Bien, Rashi, un segundito. Rashi dice diferente. Rashi dice, mira, el problema de comer leche después de carne es que cuando vos masticás la carne, te queda carne entre los dientes. Entonces cuando vos tragás leche o queso, lo que sea, estás mezclando en tu boca la carne con la leche. Ajá. Siendo así, vamos al otro extremo. ¿Qué pasa si yo trago carne? No mastico, lo piso con un tenedor, una cosa fea, no importa, no estamos hablando acá de si es rico o feo. La piso con el tenedor y me la trago sin tocar los dientes. Otra opción, mastico la carne, me la trago y me limpio los dientes con hilo dental y con todas las cosas habidas y por haber, y mis dientes quedaron limpios como recién salidos. ¿Puedo tomar leche? ¿De acuerdo a Rashi? Sí. ¿Qué problema hay? Si todo el problema es que tenés carne en los dientes, ahora no tengo carne en los dientes, entonces puedo tomar leche. Con alcohol en gel, si no. Posteriormente viene el Shulchan Aruch, viene el código de ley judía, que esto no es que es un invento del código de ley judía, es anterior también, pero no importa. Simplificando, viene el código de ley judía y dice, mira, vamos a tomar tanto al Rambam como a Rashi. Vamos a mezclar, porque no sabemos quién tiene razón, digamos. Si el Rambam, el problema de la carne es que se te queda en el sistema porque lo tragaste, o si el problema de la carne es que te queda en los dientes, vamos a tomar y combinar los dos. No podés tomar leche o comer queso, lo mismo, después de haber comido carne. No importa si la tragaste o si no la tragaste. No importa si te lavaste los dientes, no te lavaste los dientes. No podés comer leche después de haber comido carne. E incluso si comiste carne y esperaste 6 horas y ahora tenés carne entre los dientes, tenés que lavarte los dientes. Andá a lavarte los dientes para después comer leche. Esto es lo que dice Yosef Karo. Bien, dicho esto, ahora vamos a leer un pedacito de una nota del Ramó, que esto lo hablamos en la clase pasada también, la charla pasada. Ramó es Moshe Isserles, el gran rabino para los Ashkenazim. Lo que leímos recién es el gran rabino Sfardi, digamos, Yosef Karo. Ahora vamos a leer las notas del rabino Ashkenazi a lo que escribió Yosef Karo. No estoy leyendo toda la nota, porque es una nota larga que ahora no importa todos los detalles de la nota. Si bien son todos importantes, pero ahora no importa. La costumbre que se extiende en nuestros países, llámese nuestros países, el norte de Europa, Polonia, Rusia, etc., es esperar, después de comer carne, ya ajas, una hora, y después podés comer queso. Sin embargo, pone algunas condiciones, tenés que tener la boca limpia, tenés que haber hecho Birkat Hamazon, o sea, la bendición después de las comidas. Esto es lo que dice Ramón, tenés que esperar una hora. Al final de la nota, dice, hay quienes son estrictos y esperan 6 horas después de comer carne, vejen najon lasois, y esto es lo apropiado hacer. O sea, en la misma nota, él te está diciendo, mira, la costumbre es esperar una hora. Y al final te está diciendo, pero lo adecuado, si vos me preguntás a mí lo que hay que hacer, es esperar 6 horas. En uno de los comentarios, uno de los más famosos comentarios del Shulchan Aruch, que se llama el Shach Sifsei Kohen, que se llama Shabsi Kohen, año 1600 aproximadamente en Europa,
trae lo que escribió otro personaje. Y ahora empiezan a entender cómo funciona un poco la halajá. Ya mencionamos a 4 personajes: Rashi, Rambam, Yosef Karo, Moshe Serles. Ahora viene el Shach, este es el 5º. Y el Shach cita a un 6º. El Marshal, Shlomo Luria, otro personaje súper importante, dijo que al respecto está comentando las palabras de Ramó que dicen que lo adecuado es esperar 6 horas. Dice lo siguiente, escuchen esto. El Marshal escribió que esto es lo que hay que hacer para toda persona que tiene Reach Toira. Traducción literal, aroma de Torah. ¿Qué quiere decir esto? Mirá, si vos tenés algo que ver con el judaísmo, con la Torah, algo de esto te importa, tenés que esperar 6 horas. Dicho de otra manera, si vos sos un Sfardi y le preguntás al rabino Sfardi, che, ¿cuánto espero entre carne y leche? Nadie tiene ninguna duda, 0 dudas, 6 horas. El Shulchan Aruch lo dice claramente y nadie le discute, punto. Se acabó la conversación. Le preguntas al Ashkenazi, ahora lo dejamos al Sfardi al costado. Preguntale al rabino Ashkenazi, che, ¿cuánto espero entre carne y leche? El Ashkenazi va a empezar a decir, bueno, mirá, hay gente que espera 1 hora, pero lo adecuado es esperar 6 horas. Y si vos apreciás en algo el judaísmo, esperás 6 horas. Esto es lo que te va a responder el Ashkenazi. Esto es lo que te va a responder. Y es fuerte. Es fuerte. ¿Por qué? Y porque es claro que hay niveles, es claro que hay formas de hacer las cosas, y es claro que el Ramó, Moshe Serles, no quiere dejar afuera a los que esperan solamente 1 hora. Y por eso lo trae en el Shulchan Aruch. Hay otro comentario que no vamos a leer, pero que le da con un palo al Ramó. El Taz, se llamaba David Segal, escribe también en el año 1600 más o menos, antes que el Shach, escribe: esto no sale de ningún lado. Esto no es así, no va. ¿Esperar 1 hora? No way, no va. No le gusta nada, no vamos a estudiar todo el comentario. Pero el punto es que acá vemos también, una vez más, cómo se va expandiendo la Torá escrita con la Torá oral, con los diferentes comentarios y formas de ver las cosas, al punto tal que tenés diferentes costumbres. Para el Sfardi no hay ninguna pregunta, 6 horas y se acabó el asunto, y el Ashkenazi te va a empezar a dar vueltas. Te va a empezar a dar vueltas, te va a decir 1 hora, 6 horas. Y en la práctica te va a decir lo adecuado 6 horas. Algo muy parecido pasa con algo que se llama Halav Akum. Halav Akum quiere decir leche de gentiles. Para que la leche sea ksheira, sea adecuada y se pueda consumir, tiene que haber sido supervisada desde el momento en que fue ordeñada de la vaca. Digo vaca porque es la más común. Puede ser, ¿cómo se llama? Oveja, puede ser cabra. Lo más común es vaca. Tiene que haber sido supervisada desde que fue ordeñada hasta que llegó a tu mesa, digamos. ¿Qué significa la supervisión? Que hubo por lo menos un judío observando el ordeñe y el pasaje de la leche, etcétera, etcétera. Esto se llama Halav Israel. Hace muchos años, en los años 80, surgió todo un movimiento, digamos, en Estados Unidos, en donde dijeron que incluso los religiosos podrían beber Halav Akum, leche que no fue supervisada. ¿Por qué? Por un judío, digo. Que no fue supervisada por un judío. ¿Por qué? Entonces salió una responsa famosa de Moshe Feinstein, un gran rabino en los años 80 en Estados Unidos. Un gran rabino. En donde él escribió que por cuanto el gobierno de los Estados Unidos es muy estricto con las características que tiene que tener la leche para poder ser comercializada, etcétera, etcétera, casi asegurado que no tiene leche que no se puede consumir, porque la preocupación de supervisar la leche es que le hayan mezclado leche que no se puede consumir. Entonces, adelante, se podría consumir la leche, digamos, común. Pero nadie cita que al final de esa misma responsa, el mismo Moshe Feinstein dice, el mismo rabino dice, pero no hay que servir esta leche para los jóvenes en la yeshiva. No hay que servir esta leche para los jóvenes que están estudiando Torah. ¿Qué quiere decir esto? Si vos me venís a preguntar y estás buscando una forma de zafar, y yo qué sé, la leche kosher es muy cara o no hay, o qué sé yo, qué sé cuánto,
podemos encontrar una vuelta alágica, legal, para que yo te pueda decir, andá y bebé la leche, no hay problema. La leche común. Pero si me preguntás a mí, como Moshe Feinstein, ¿qué leche voy a tomar yo? ¿Y qué leche recomiendo dar a gente que estudia Torah y que le importa el judaísmo, etcétera? No way, tiene que ser ksheira. Tiene que ser leche supervisada. Si no, no. Si no, no. Vemos el mismo asunto, en donde buscamos una vuelta para tratar de hacer meritoria a la gente, digamos, que no cumple tanto, etcétera, etcétera. Pero si me preguntás, el Ramón mismo, Moishe Seles, termina su comentario diciendo, Vejen Nahon Lazois, lo adecuado es esperar 6 horas. Esto era para dar un par de ejemplos de lo que charlamos la vez pasada, de cuál es la historia, digamos, de la halajá, cómo se va desarrollando una ley, cómo se llega a una conclusión concreta, digamos, práctica, que vale, preguntás a un rabino y te dice esto es lo que tenés que hacer. No es un invento, digamos, de cada rabino, no es una bobemaices, historias y tonterías, sino que tiene un fundamento, y tiene un fundamento claro y concreto, y tiene toda una cadena de desarrollo. Y que cuando uno tiene una duda sobre un caso moderno y diferente que no está en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía, entonces uno tiene que ir a seguir ese desarrollo justamente desde el comienzo, buscando cuáles son los casos similares a este caso nuevo, a partir de los cuales podamos legislar. No es que decimos, bueno, sacamos de la galera, tal cosa se puede, tal cosa no se puede. Pará, vamos a buscar en la historia en la historia de la halajá, cuáles son los casos de los cuales podríamos extraer alguna similitud para legislar sobre este caso nuevo, novedoso, etc. Esta es la forma yiddish, digamos, de lidiar con estas cosas.